En este video te estaré mostrando cómo realizo yo la aplicación del sistema líquido y polvo, o como lo conocemos acrílico, y aunque es algo muy básico y en ocasiones ya lo hacemos de forma automática, siempre puede haber un tip o una sugerencia que te ayude a mejorar tu aplicación, y si estás comenzando de cero puede ser que este video te sirva como guía. Si te interesa, quédate que en un momento comenzamos. Si puedes suscribirte al canal, eso me ayuda mucho al impulso de mis videos en la plataforma, y si presionas el icono de la campana sabrás cada vez que subo contenido nuevo. Y si al final el video te ayuda en algo, me dejas tu like y algún comentario. Gracias. Te voy a mostrar en este video cómo realizo yo la aplicación del sistema acrílico. En esta uña que estoy comenzando voy a hacer una uña cuadrada y voy a colocar el molde en posición recta. Como voy a hacer las uñas cuadradas con los moldes, me gusta usar estos tubos que vienen para curvatura C, para que el molde quede lo más redondo posible, lo cual me va a garantizar luego una buena curvatura C en punta. Voy a comenzar poniendo mi molde en posición recta. Ya ahí lo tengo puesto en mi uña, previamente le hice sus cortes laterales para que quedara bien ajustado a mis puntos cero. Mido para asegurarme que está bien recto, y cuando ya estoy segura de que esta es la posición correcta, pues empiezo con mis dedos a presionar el molde para ya estabilizarlo. Ya ahí siento que está fuerte. Vuelvo a verificar si la posición sigue recta, porque se puede mover en lo que estoy acomodando el molde. Si todo está en orden, comenzamos. Voy a ponerme el guante en la otra mano, porque no es un secreto para nadie que los guantes no se llevan bien con el pegamento de los moldes para las esculturas. Comienzo con mi perla, y la primera siempre la pongo en área de tensión, la llevo de un punto cero a otro, y a la vez voy recogiendo el producto que se va por mis laterales, manteniéndolo siempre en la línea recta de mi punto cero a la punta. Luego la otra perla la uso para hacer la punta y la integro con la de arriba. Durante todo el proceso siempre estoy muy pendiente de mis bordes laterales, que no se me salga mucho el producto para evitar luego estar limando de más la estructura. Algo que yo hago es que me tomo el tiempo necesario para estar puliendo mi estructura con mi pincel, pues mientras más lisa y pareja la deje, menos tendré que limarla. Y ahí estoy una y otra vez delineando mi borde lateral. Aplico otra perlita con la que defino el ápice y no llevo a cutícula con ella. La muevo de un lado a otro abarcando toda la placa de la uña y luego integro con la de abajo. Y ahí pues corrijo si toco piel y me tomo mi tiempo de pulir la estructura. Yo casi nunca uso la técnica de 3 perlas, voy haciendo mis uñas, casi siempre uso 4 perlas y luego voy usando micro perla para zonas donde crea que me faltó algún poquito de acrílico. Ahora con una perla pequeñita voy a hacer el área de la cutícula, con cuidado la llevo de un lado al otro y luego la integro con la de abajo. Le saco toda la humedad a las cerdas del pincel. Aquí trato de dejarlo prácticamente sin líquido para sellar el área de la cutícula y no pasar exceso de producto a la piel. Presiono bien mi producto con la punta del pincel y hago mi sellado. Estas uñas puede ser que el producto no se me adhiera bien porque no usé preparadores, porque como son uñas que me estoy haciendo de práctica y luego me las tengo que quitar, si le aplico los preparadores la adherencia va a ser mayor y luego paso más trabajo para retirármela. Pero sí recuerden que antes de la aplicación de cualquier sistema no deben faltar nuestros queridos preparadores. Y luego cuando ya nuestro acrílico esté en su fase elástica, pues le aplicamos sus pinzas de curvatura C. Por eso conocer la fase de la polimerización es importante y te puede ayudar mucho. Pues si colocas las pinzas cuando aún esté en su fase plástica, vas a dejar marcas en la estructura, y si la aplicas en la fase rígida ya será demasiado tarde para que tome forma la aplicación. Si te interesa conocer bien esta fase por las que pasa el acrílico, al final te estaré dejando un video sobre este tema. Ya cuando verifico que mi estructura está dura, pues retiro las pinzas, pues ya cumplió su función, y ahí vemos cómo quedó el producto bien aplicado de punto cero a punta y lo bastante parejo para facilitarnos el limado. Ahora vamos a limar toda la estructura. Si quieres ver el paso a paso de la técnica de limado que yo uso, al final te estaré dejando ese videito. Luego paso mi fresa de cono invertido para darle el terminado final al sellado de la cutícula. Limpiamos bien todo el exceso de polvo y este es el resultado.
un acabado bastante natural, 1.2 milímetros de grosor, lo cual hace la estructura bien liviana, y ahí observamos nuestro medio arco en punta o nuestra C. En este caso yo no cerré tanto la forma escultural, por eso puedes observar una C más abierta. Ahora, como dicen, la repetición es la madre de la destreza. Mientras más practiquemos, más fácil nos será este proceso. Veamos otra aplicación, pero esta vez coloquemos el molde en posición elevada y observemos los resultados. Vamos a elevar el molde y hacer una uña cuadrada pero más moderna. Después que le doy la forma circular a mi estructura, la coloco y le hago todas las mediciones necesarias hasta asegurarme que me va a quedar bien mi molde elevado. Ya cuando estoy segura, fijo el molde al dedo y comenzamos. Este trabajo de aplicación del acrílico es muy repetitivo. Casi siempre son los mismos pasos, solo que obtenemos resultados diferentes, ya sea porque cambiamos la posición del molde o porque creamos diferentes estructuras o diferentes diseños, y eso es lo que realmente enamora de este mundo de las uñas, que te permite crear. Ahí vamos una vez más, coloco mi perla en la zona de tensión, la llevo de punto a cero al otro y luego barro el producto. Siempre me tomo el tiempo de llevar el producto en los laterales por la línea guía desde mi punto cero a la punta. Ahí tomo mi segunda perla, me tomo unos segundos para respetar las fases de la polimerización, coloco en punta, espero unos segunditos que se autonivele y empiezo a integrar con la de arriba. Luego que integro, me tomo mi tiempo para delinear mis laterales y pulir bien mi estructura a golpe de pincel. Sigo los mismos pasos que en la uñita anterior, otra perla para la zona del ápice pero no la llevo a la cutícula, y luego utilizo una pequeña perla para sellar mi área de cutícula. Esparzo el producto de un lado a otro y sello bien con mi pincel haciendo presión con mis cerdas para que el producto se adhiera mejor a la placa de la uña. Este molde lo voy a cerrar un poco más para que la curva se me quede más marcada que en el anterior y podamos notar ahí la diferencia. Aquí el papel fundamental a la hora de darle la forma a la estructura recae mucho en el molde. Con un cambio que hagas en él ya te cambia la estructura por completo. Verifico mis laterales. Pongo mi pinza de curvatura C para intensificarla aún más. Quitamos el molde y podemos ver ya una punta completamente diferente. Un resultado que logramos solamente elevando el molde y cerrándolo un poco más. Estos dos pequeños ajustes dieron un resultado completamente diferente al ejemplo anterior. Ahora voy a aplicar nuestra técnica de limado a esta uñita. Les comento que en mis inicios yo no aplicaba técnica de limado, hacía todo el trabajo con el drill, y cuando veía estas estructuras así definidas en internet donde se le veía claramente el ápice y esa forma así tan bonita, siempre me preguntaba por qué a mí no me quedaban así. Y es que indiscutiblemente esta forma solo la puedes lograr haciendo el limado manual. La presión y la posición de la lima en la uña va a marcar esa estructura. Entonces, ¿no podemos usar el drill? Claro que sí. Si aún no te quedan del todo finas las uñas cuando haces tu aplicación, puedes rebajar el mayor grosor con el drill, y cuando estés a un nivel adecuado puedes entonces aplicar tu técnica de limado para que des ese acabado profesional. Esta técnica la usamos mucho cuando hacemos la reversa o diseños de mosaico. Rebajamos el exceso de producto con el drill, pero para este acabado así tan definido de que la lima va es sí o sí. Luego paso mi fresa de cono invertido para darle el terminado final al sellado de la cutícula. Limpiamos bien y ahí tenemos el resultado de esta uña, de frente casi idéntica a la anterior, solo que con un poco más estrecha, y en las puntas sí hay bastante diferencia. Como te comentaba, la repetición es la madre de la destreza. Vamos a repetir una vez más la aplicación de acrílico, pero esta vez con el molde en caída, a ver qué resultado obtenemos. Comienzo una vez más con la colocación del molde. Realizo los ajustes necesarios para que el molde me quede en caída. Una vez que esté todo listo, comienzo aplicando el acrílico como veníamos haciéndolo. Una perla en área de tensión, la acomodo de lado a lado y barro hacia abajo. Rectifico laterales y aplico mi segunda perla en punta, distribuyo y comienzo a integrar con la de arriba. Luego me tomo el tiempo para trabajar en los laterales y pulir bien la estructura.
Luego paso a aplicar la otra perla cerca de la zona de cutícula, pero sin llegar a ella, para darle la altura al ápice. Aquí pudiéramos tener como tip que estructuras pequeñas llevan ápices bajos y estructuras largas ápices más altos. Aquí yo estoy haciendo una estructura número 3, no necesito un ápice tan pronunciado. Tomo mi otra perlita, le saco un poco la humedad en la servilleta porque esta es la que va pegada al área de la cutícula y no queremos exceso de humedad en esta zona, pues puede darme luego desprendimientos prematuros e incluso provocarme alergia por sobreexposición al producto. De estos temas estuve hablando en el video sobre el control de perlas y la importancia de obtener la mezcla perfecta para evitar todas estas complicaciones. Como siempre te lo dejo al final por si te despierta la curiosidad este tema. Continuamos haciendo el sellado con nuestro pincel. Todo el tiempo me mantengo sacándole la humedad al pincel, solo quiero hacerle presión al producto en esta zona para que se adhiera bien a la uña. Siento que me faltó un tin en ese pedacito ahí, voy a tomar una micro perla y voy a ponerla. A lo mejor no la necesitaba porque el desnivel se iba con la técnica de limado, pero yo soy de las que prefiere que sobre un poco a que cuando termine mi técnica de limado me dé cuenta que me faltó producto. Lo pongo y lo integro muy bien en la aplicación a golpe de pincel. Verifico que no me falte producto en mis puntos cero. Espero la fase en la que puedo poner mis pinzas de curvatura C. Luego que esté dura la estructura comenzaremos nuestra técnica de limado. Ya el video de cómo lo hago está al final esperándolo por si lo quieren ver. Esta uña inicialmente la planifiqué para que fuera cuadrada igual que las otras dos, pero en el camino terminé haciendo una punta coffin porque esta estructura es una de las que más le favorece el molde en caída. Una vez más utilizo mi fresa de cono invertido para detallar la zona de la cutícula, le doy ese acabado liso y brillante con mi buffer y listo. Limpio bien para retirar el exceso de polvo y como resultado tengo una uña de 1,2 milímetros, así está bien, con una curvatura C muy suave. Entonces ahí vemos 3 aplicaciones que realizamos de la misma forma, aplicando el producto igual en las 3 y obtuvimos 3 resultados diferentes y todo debido a la colocación del molde. En próximos videos estaré hablando solamente de este tema, de cómo influye la colocación del molde en la realización de nuestras estructuras. Entonces, si el video te gustó y aprendiste algo nuevo, te invito a que te suscribas, eso ayuda a impulsar mi canal dentro de YouTube y me puedes dejar tu manito arriba y algún comentario. Gracias, nos vemos.